Buenos días. Pues yo creo que podríamos ir comenzando. Les comento, para quienes no estuvieron en la primera conferencia, esta es la segunda conferencia de este trimestre del posgrado en Psicología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa. Está sentada la maestría y el doctorado en Psicología Social, y en una intención de difundir el conocimiento psicosocial entre los integrantes, alumnos de maestría y de doctorado, entre los colegas, profesores, y más allá de ese espacio, a todos los interesados en la psicología social y en las ciencias sociales, creamos pues las conferencias magistrales del posgrado. En esta ocasión, la primera conferencia magistral la tuvimos el día 9 de octubre con la doctora Nayib Carrasco, y la tercera conferencia será el día 6 de noviembre, lo comento para hacer un poco de publicidad. La doctora Liliana Parra Valencia dará una conferencia que se llamará Grupalidad Curadora en Prácticas Campesinas y Afroindígenas. El día de hoy tenemos la segunda conferencia. Nos acompaña el doctor Edwin Alexander Hernández Zapata, de la Universidad Cooperativa de Colombia. El doctor Edwin Alexander Hernández Zapata es un psicólogo social con intereses investigativos en los que confluyen temas como el tiempo, la estética social, la subjetividad, los imaginarios sociales y el conflicto armado. Es profesor y coordinador de la maestría en Psicología de la Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia. También es profesor de cátedra de la Universidad Pontificia Bolivariana y es magíster en Psicología Social y especialista en Psicología Social aplicada. El día de hoy, la conferencia que nos dictará se titula Procesos de subjetivación temporal, las formas del tiempo. Así es que, pues, bienvenido al doctor Hernández Zapata, y le doy la palabra. Bien, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias de nuevo, Ángela, Angélica, Octavio, por esta invitación que nos hacen, por estas alianzas que se vienen desarrollando con la Universidad Cooperativa de Colombia. A las caras nuevas, un saludo. Por allá ya sí hay unas caras muy viejitas que he visto mucho tiempo, pero muchas gracias porque eso hace sentir familiar la cosa. Listo, entonces por acá tenemos a la profesora Diana Vanessa Vivares y al profesor Jorge Andrés Jiménez. Muchas gracias por estar acá. Voy a empezar a compartir pantalla, regálenme unos segundos. ¿Me pueden escuchar bien ahí? Sí, Edwin, te escucho bien. Perfecto. ¿Ya pueden ver pantalla? Perfecto, se ve bien. Qué bien. Listo. El problema del tiempo como objeto de investigación es algo de lo que me ocupo hace unos añitos, 2, 3 años. Y mi interés de investigación, este interés fue llevado al doctorado en Ciencias Sociales que estoy realizando en la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a hablar solo de una parte de esta temática que se inscribe dentro de una temática mayor que son los procesos de subjetivación temporal. Hoy en día vamos a reflexionar en este momento en especial sobre algo que yo acuño como lentitud como resistencia, como una postura política de los cuerpos sociales. Y parto con unas preguntas. ¿Hacer psicología política y asumir un enfoque psicosocial implica dedicarse activamente a transformar la sociedad? Por ejemplo, Pablo Fernández dice que no, que
esto consistiría precisamente en hacer psicología política, porque dejar de hacer psicología para dedicarse a hacer política es válido y a veces hasta urgente, pero no es hacer necesariamente psicología política. Politizar la psicología implica entender cómo podría tenerse una sociedad mejor. Y para ello es necesario vivir ya, de alguna manera, en una sociedad mejor. Es decir, darse pequeños lujos, como el de presentar en espacios académicos como este, propuestas quizá más inútiles, menos racionales, pero más sensibles, con menor lógica, pero con mayor estética. Perritos calientes, aviones supersónicos, una Mac sobre el escritorio, abdominales en 5 minutos, cucharas, cuchillos y amores desechables. Hacer pis deprisa, 4 horas de sueño, 500 megas de internet, Milo Light para el desayuno, cerveza light para la fiesta y un bestseller sobre la mesita de noche. Nuestra referencia del bestseller es Walter Rizzo. No sé si eso llegó hasta México. Es como si la vida transcurriera en medio de un elogio a la velocidad, de ritmos vertiginosos que se filtran hasta por el orto del humano. Atletismo violento de los días que desprecia los cuerpos lentos, que los confina al lazareto de la parsimonia. Todo pareciera indicar que nos encontramos en una sociedad donde el ritmo de la rapidez se impone sobre otros, pero se trata de una imposición. ¿Dónde queda la autonomía de los cuerpos sociales para marcar nuevos ritmos? ¿Queda un espacio para la lentitud, como pregunta la tortuga? Reflexionar sobre estas preguntas es el objeto de esta exposición. A lo largo de la historia occidental se han presentado múltiples versiones y dominios de la locura. Cada dominio representa una maquinaria despótica que absorbe, sostiene y realimenta ciertos flujos, al mismo tiempo que excluye y ataca la forma en que se constituyen otros. Así pues, bajo el dominio del cristianismo, tenemos ahí el Señor abierto de manos, la locura toma la forma del pecador. En el dominio de la psiquiatría, la forma del enfermo mental. En la revolución industrial, la del artesano ludita que se opone a la maquinaria. Visto de este modo, la historia se muestra como una lucha incesante de flujos, lo que nos lleva a preguntarnos, venga, ¿y cuál es la forma de la locura en nuestro tiempo? ¿Qué forma ha tomado? No se trata de tomar la locura a modo de una sustancia universal que habita todas las épocas y sociedades de manera invariante. Como lo expresa Foucault, los discursos sobre la locura presentan manifestaciones distintas según las formaciones históricas. En esta línea se plantea que bajo el dominio del capitalismo actual, la nueva forma de la locura la constituyen los cuerpos lentos. Estos representan una postura política de resistencia. Así como la sinrazón denuncia la razón, el cuerpo lento denuncia el cuerpo veloz, señalándole otras formas de habitar el tiempo y el espacio. Es pues la lentitud, otro rostro histórico de la locura, otro intento de resistencia que cuestiona al poder despótico. ¿Por qué? ¿Por qué la lentitud es la locura? Porque precisamente estamos en un momento histórico con un exceso de positividad. Se le ha dicho al sujeto, debes gozar y debes gozar siempre. Nunca te debes detener, adelante, todo lo puedes conseguir, no hay barreras, no hay límites, hazlo todo, es decir, pon toda tu energía, toda la velocidad de tu cuerpo para conseguir esa felicidad de la que te han hablado, esa felicidad que es una forma de dominio, como ya lo ha mostrado Foucault y muchos estudios postestructuralistas. Y lo que pasa con esos ritmos veloces es que precisamente están produciendo unas sintomatologías contemporáneas muy particulares, como la ansiedad, la depresión y el estrés, porque en algún momento llega el sujeto y dice, uy, no, me dijeron que lo podía todo, pero no.
y con esa velocidad de los días, pues los cuerpos terminan estallados, terminan cansados, como habla este filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que termina la sociedad del cansancio. La sociedad mecánica, este va a ser un concepto que nos va a mostrar Pablo Fernández Cristieff. Una sociedad que produce de todo, que produce ganancia, riqueza, pero que no produce sentido. En esta sociedad mecánica parece que todo va demasiado rápido. Y así como cambiamos de actividades constantemente, también vamos a cambiar de lugares constantemente y de objetos constantemente, una velocidad imprescindible. Entonces nos levantamos muy temprano y nos sentamos frente al computador para mandar nuestros correos, hacer nuestros trabajos, nuestros ensayos, nuestros artículos. Tenemos que ir luego a reuniones que casi siempre son demasiado aburridas. Tenemos que tener nuestro smartphone en la mano porque siempre tenemos que estar conversando con todo el mundo y estando en todo el mundo al mismo tiempo. Necesitamos estar enviando correos, conociendo gente, conociendo nuevos restaurantes, yendo a tomar café, ojalá en Starbucks, para uno tomarse la foto y que todos sepan que estamos en Starbucks. Necesitamos llevar el carro a reparar al taller, echarle gasolina al carro, ir a citas médicas, tenemos que sacar plata del banco, los viejitos como yo, no soy viejito, pero todavía hago filas en los bancos. Tenemos que ir a mercar, al supermercado, y por la noche, después de que estamos muy agotados, pues que hay que ir al gimnasio para estar en forma, y los fines de semana para soportar el peso de todos esos días abrumadores que tuvimos en la semana, pues tenemos que ir a cine, algo que no me exija pensar, porque al fin y al cabo estoy muy cansado y no quiero pensar, y necesito también ir a la fiesta. Es decir, estos escapes que tiene el hombre son precisamente escapes a los ritmos de acero que se han promulgado en la vida cotidiana. Y así como cambiamos entonces de actividades, pues necesitamos cambiar también de lugares, porque para pasar de la actividad A a la B, pues tomamos el coche, y de la B a la C tomamos el ascensor o las escaleras eléctricas, de la C a la D pues tomamos aviones o el tranvía o tomamos el metro, y para ir de la D hasta el infinito pues necesitamos los celulares y las computadoras y un montón de cosas. Y si nos ponemos a reparar en todos estos cambios de lugares y en todas estas tecnologías, lo que encontramos es que todas las tecnologías son tecnologías de la velocidad. Nadie quisiera hoy comprarse un celular más lento, una computadora más lenta, no, porque nos habituamos a nuevos ritmos. Y como dice Pablo Fernández Cristieff, no nos montamos en un avión o nos montamos en un Mercedes-Benz para llegar más rápido a un lugar, sino que nos montamos en ellos para que nos queden más cosas para hacer en el día. Es decir, queremos saturar nuestros días de cosas, de actividades. La vida parece una fragmentación increíble del tiempo. Listo. Y así como cambiamos entonces también de actividades, pues cambiamos de objetos. Y nos inventamos un montón de objetos, los propiamente desechables como los encendedores, los bombillos que pueden durar muchos años, pero pues que duren más poquito. Nos inventamos los lapiceros desechables, las cucharas, los cuchillos y los amores desechables, como ya lo dije. Los objetos que pasan de moda, como los vestidos, como estas manillitas que no sé si todos se pusieron, y como los peinados. Y también nos inventamos unos objetos que se hacen obsoletos porque aparecen otros que los superan, como las tablets y los celulares, pues que antes tenían la batería ahí metida y ustedes la sacaban y le ponían otra y seguían sirviendo, pero estos aparatos ya no funcionan así. Y puesto que las cosas, esto lo dice Pablo Fernández, en general se tiran a la basura demasiado pronto, estas no alcanzan a vincularse con su usuario, es decir, carecen de valor sentimental, y con respecto a ellas no hay apego, lealtad, cariño o gratitud como solía haber antes con las cosas. No hay involucración entre el sujeto y el objeto.
¿Dónde quedan los afectos que tejían nuestros abuelitos con el pañuelo, que no era un Kleenex, sino que se lavaba y aunque quedaba curtido, pues lo querían y se lo metían siempre en el bolsillo? Eso parece que está desapareciendo. Bueno, entonces este parece ser el nuevo ritmo de la sociedad contemporánea, el ritmo de la velocidad. ¿Y cuál es la máxima contemporánea? Les pregunto. ¿Será obtener, llegar, conservar, cuidar, apegarse, o más bien la nueva máxima contemporánea es abandonar, dejar atrás, cambiar, no detenerse, no profundizar, no conservar? Incluso métanse todos los días en Facebook o en Instagram y van a ver, no sé, un estado de un chico, de una chica que está sufriendo por amor y siempre dice, pues deja fluir, deja atrás, suelta. Es como el nuevo mensaje contemporáneo, hay que dejar atrás. Y pareciera que están haciendo entonces un nuevo hombre exitoso en la cotidianidad. Yo digo que el hombre exitoso cotidiano es aquel que no profundiza en nada, es decir, que no le gusta aburrirse, sino que necesita estar cambiando de cosas. Ser exitoso hoy en día parece que es lo mismo que ser superficial. Ser exitoso y ser superficial está haciendo la misma cosa. Hacer números. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué le queda al hombre contemporáneo? En una cultura que está obsesionada por la velocidad, el número constituye la forma privilegiada para medir los niveles de movimiento de un cuerpo. El reconocimiento social y el éxito siempre implicará movimiento e intensidad. ¿Pero qué tipo de movimiento? Un movimiento incapaz de fugarse de los flujos preestablecidos por la maquinaria despótica. Así, a mayor aceleración de los movimientos, mayor reconocimiento social. Mientras los flujos lentos se desplazan por el entramado social, encontrando múltiples resistencias. Como las cosas pasan tan rápido, pues las cualidades se desvanecen, no hay cómo tomarlas en las manos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el número, contar cuántas ventas hice hoy, cuánto subió mi economía, a cuántos países visité el último año o este año, cuántos amigos nuevos tengo en Facebook o en Instagram, cuántas novias tuvo el chico en el último año. Lo que queda es hacer cantidades. Pareciera que la forma de subjetivarnos hoy tuviera más que ver con el número, pero no con la cualidad. Lo muestra Foucault. Era posible por allá en la Grecia y en el mundo romano cambiar de cualidades. Incluso el ascetismo lo va a decir. Cuando te bautizan, eres otro sujeto, pero después el cristianismo dice, no. Aunque te bauticen, siempre vas a ser lo mismo, un pecador. Y como vas a ser un pecador, lo único que puedes hacer puedes ser más o menos pecador, cometer más o menos pecados. Y entonces el sujeto se convierte en un sujeto contable. ¿Y qué pasa con las cualidades? Pues no, ya no existen. Parece que el sujeto contemporáneo, así como el cristianismo era un pecador, hoy en día es un empresario de sí que solo puede hacer números, pero no puede darse otro ser, no puede devenir otro. A no ser que encontremos pues la salida y nuevas técnicas para esto. Bueno, reflexionar sobre este tema nos lleva a retomar planteamientos como el de Fernández Cristiet, para quien la velocidad y las formas mecánicas constituyen características de nuestra sociedad contemporánea. A su vez nos remite a pensar en la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, aquella que no admite el aburrimiento ni la tensión profunda, transitar por posturas como la de Lipovetsky sobre el aligeramiento de la vida y de Bauman sobre la modernidad líquida y sus derivados. Y de forma especial, aunque suene extraño, en los aportes que realiza Einstein a través del concepto espacio-tiempo. Ahorita vamos a detenernos un poquito en ello. ¿Cómo hablar de tiempo entonces? ¿Cómo hablar de lentitud y ligereza sin recurrir al tiempo? ¿Cómo es posible esto? Al momento de hablar de los ritmos sociales, es necesario considerar los significados que cada época y cultura configuran en relación al tiempo.
Así vemos, a modo de ejemplo, cómo en la sociedad contemporánea transitan constantemente expresiones como el tiempo es oro, hay que ganar tiempo. Incluso Borges dice, somos el tiempo. Expresiones que constituyen metáforas que no son los sujetos quienes las piensan, como cree la psicología cognitiva, que cree que la gente piensa allá metida en su cabeza, sino que son esas metáforas quienes piensan a los sujetos, habitando así nuestras conversaciones cotidianas, como lo plantea Liscano y Lakoff. Siguiendo a Austin, dichas expresiones metafóricas tienen un poder performativo sobre los ritmos de vida de los actores, en este caso produciendo prácticas sociales de aligeramiento de la vida. La pregunta por el tiempo constituye una preocupación antropológica que a lo largo de la historia presenta variados significados, adquiriendo en la sociedad contemporánea modos particulares de significación que ordenan bajo ciertas lógicas aquellas prácticas sociales de las que están hechas las sociedades. Así, Demócrito caminando ciego por el jardín, un monje encerrado en la habitación de un monasterio y un trabajador X caminando en su día de descanso por un centro comercial rodeado de tiendas Zara, Louis Vuitton y por si acaso le da hambre de Kentucky Fried Chicken y McDonald's, suponen prácticas desarrolladas por actores sociales de épocas distintas, que a su vez marcan formas y ritmos distintos de habitar el tiempo y el espacio. En este sentido, habitar el tiempo sin prisa, bajo un estilo de vida contemplativa, Demócrito, habitar el tiempo terrenal como algo pasajero y transitorio mientras espera el tiempo prometido por Dios, la vida eterna, que no es otra cosa que un tiempo sin tiempo, Monje, o habitarlo como tiempo libre en medio de megaconstrucciones y marcas, lo que constituye el tiempo menos libre de los tiempos, Trabajador, lleva a pensar al tiempo como una categoría antropológica, una dimensión intrínseca a la vida y a las cosas, sobre la cual sociedades distintas configuran significados distintos. Aquí entramos entonces un poquito en la definición de la subjetividad. La subjetividad se entiende como aquel proceso a través del cual vamos a producir sujetos específicos. Una producción que es discursiva y que se realiza en el marco de modelos de sujeto. Con eso nos separamos de esas teorías de la identidad en psicología que decían más o menos que la identidad era como una sombra con la cual el sujeto caminaba y un montón de características que se mantenían ahí con él, inmutables en el tiempo y que más o menos se conservaban. No, entonces aquí pasamos a una nueva concepción. El poder tiene una función productora de los individuos. Listo. Y produce también formas alternativas, pero también formas hegemónicas de habitar el tiempo y el espacio. Vamos a ver un poquito esto en la historia del trabajo. Han existido diferentes formas de habitar el tiempo y el espacio al interior del trabajo. Encontramos cómo el protestantismo va a dotar al tiempo de una imagen especial, el tiempo es oro, que no es otra que la tesis formulada por Weber al trazar la relación entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Así, mientras Calvino, con su doctrina de la predestinación de las almas, lo que propone es una captura absoluta de los sujetos en el tiempo de Dios, es decir, le da al tiempo la forma de un gran contenedor del cual es imposible escapar, doctrina que supone el tiempo más injusto de los tiempos, porque al fin y al cabo, si uno ya es elegido por Dios para condenarse en el infierno no hay Padre Nuestro ni peregrinación que lo haga cambiar de parecer. Y si uno está inscrito en el libro de la vida, por más pecador que sea el santo, lo escrito, escrito está. Así, el Dios de Calvino es el padre del favoritismo y la injusticia. Pero será Richard Baxter quien señalará la injusticia de aquel Dios predestinador, y para ello propondrá una forma distinta del tiempo, donde el sujeto no se encuentra ya atrapado en ese gran contenedor universal inalterable, sino que el tiempo pasa a estar en sus manos, entregadas fielmente al empuje al capital. En esta línea aparecen dos imágenes del tiempo con Richard Baxter: el tiempo de ocio como símbolo de la perdición y del pecado, y el tiempo de la producción como camino para la salvación y la riqueza.
Así, trabajar y trabajar, que parece un mantra por acá de un presidente colombiano, trabajar y trabajar, aparece como la fórmula baxteriana para la salvación. Sin embargo, en este primer espíritu del capitalismo, la ética protestante fundamentada en el ascetismo prohibía el acceso al lujo, asunto que para un alma tan perspicaz como la de Benjamin Franklin, a quien ustedes ven ahí en el billete de $100, consistía en una paradoja algo descabellada, dado que postergar los tiempos de satisfacción que posibilita el acceso al lujo para ganar el cielo constituye una vida de sacrificio. Por tanto, sería mejor postular la idea de un Dios amable con el capitalismo, que invite a sus hijos a trabajar, pero luego a consumir, y consumir para luego dormir, y dormir para ir de nuevo al trabajo, ya sea en un Ferrari o en el auto que todavía se le debe al banco. Así, Benjamin Franklin traza la doble analogía del tiempo, igual que el oro. Oro como los lujos derivados del tiempo de producción que han dejado de ser pecado para el protestantismo, y oro como las calles prometidas por el apocalipsis a las almas piadosas, ideas que pasan a forjar los imaginarios sociales de los ciudadanos a través del almanaque del pobre Ricardo y su influencia política. Remember that time is money. Por otro lado, Taylor y Ford, los señores que ustedes ven abajo, inspirados en la filosofía del tiempo como oro, serán quienes construyen las formas de las fábricas a imagen y semejanza del reloj. Así, ya el reloj no estará en las manos o en el bolsillo de los sujetos, sino el sujeto dentro de ese reloj que es la fábrica. La fábrica es un nuevo reloj con ellos. En síntesis, cuando el tiempo se hace dinero, las fábricas se convierten en grandes relojes que pueblan las ciudades. Taylor advertirá que el tiempo subjetivo para la producción de mercancías representa un ejercicio poco rentable por el cual se pierde dinero. No se puede dejar entonces la producción en las manos de un trabajador malicioso, ya que éste se mueve de manera imperfecta, discontinua y variable. Por tanto, el trabajador deberá orientarse por un tiempo objetivo que le regule desde afuera, que le marque los compases y cronometre sus movimientos y sus ritmos. Así nacen los procesos de medición de la actividad laboral y se perfeccionan con las cadenas de montaje establecidas por el Fordismo, objetivación máxima del tiempo, donde ya no es el cronómetro, sino la velocidad de las cadenas las que ritmean los cuerpos colectivos. Vamos a entrar aquí a algunos referentes conceptuales. Ya señalaba Kant al tiempo y al espacio como categorías a priori del pensamiento. Sin embargo, no advertía que dichas categorías no se comportaban de forma estable en todas las sociedades, sino que según dimensiones epocales, culturales y sociales, cobraban determinadas significaciones. A pesar de ello, esta postura neocantiana luego, como lo señala Ibáñez, debilita el universalismo, pero siempre acaba rescatando los absolutos. No obstante, lleva a concebir el tiempo y el espacio en términos de construcciones sociales, como lo plantea Durkheim, una producción colectiva que permite la organización de las actividades de los individuos y grupos dentro de una sociedad. Lo dicho anteriormente, en consonancia con la tesis de Potter, para quien el mundo no se encuentra categorizado de antemano por Dios o por la naturaleza, de una manera que todos nos veamos obligados a aceptar. El mundo se constituye de una u otra manera a medida que las personas hablan, escriben y discuten sobre él. Los estudios sobre el tiempo en ciencias humanas y sociales han seguido dos tradiciones. La primera comprende el tiempo como un fenómeno universal y externo a la conciencia individual. Ese proyecto va a ser liderado por Durkheim y va a ser seguido por trabajos representativos como los de Howe, Hell y Lasky. La segunda tradición rechazará la tesis universalista del tiempo y lo considerará como una construcción discursiva. Así, cada sociedad y formación histórica construye conceptos y saberes para orientarse en la cotidianidad. En este sentido, la forma del tiempo lineal que manejamos no es más que un artefacto de poder
que ha sido universalizado en Occidente. Desde esta lógica se encuentran trabajos representativos como el de Norbert Elias, Rabinow, Vargas, Greenhouse, y dicha racionalidad también estará implícita en distintos trabajos de Foucault. También lo encontramos en Boaventura de Sousa Santos. Recuerden que él va a establecer 5 grandes monoculturas contemporáneas, y una de esas monoculturas contemporáneas es la del tiempo como linealidad. Y entonces él nos va a decir, no solo el tiempo lineal es posible. Las comunidades donde se investiga nos muestran que otros tiempos, otras formas temporales pueden ser establecidas como parámetros para vivir. Esta exposición se separa de la comprensión filosófica clásica del tiempo, que se pregunta por su dimensión fenomenológica, por lo que se acoge una mirada sociológica que se pregunta por los efectos que las construcciones temporales tienen en la construcción de los ritmos de vida de un sujeto y de comunidades. Proyecto inaugurado por Durkheim, quien reflexionará sobre la dimensión normativa del tiempo y su papel para reproducir la aparente regularidad de la vida social. Todavía Durkheim hablando mucho de estas comunidades que eran reguladas por estos ciclos naturales, los tiempos de las cosechas, los tiempos de las lluvias, y cómo todo ese tiempo que de cierta forma es externo a lo humano empieza a regular lo social. Sin embargo, eso va a ser continuado por Elías, por Norbert Elias, quien desde un posicionamiento epistemológico distinto criticará la noción objetivista durkheimiana del tiempo como hecho social, que ha llevado a su fetichización, es decir, a considerarlo como una existencia extrahumana. Del mismo modo, Elías criticará la noción kantiana del tiempo, que lo situaba como un a priori universal, es decir, como un esquema connatural al pensamiento y a la razón, mostrando así los cambios sustanciales que ha tenido la idea del tiempo en la historia y cómo las generaciones humanas se han encargado de su proceso de síntesis y abstracción, alcanzando cada vez mayor complejidad. Desde esta perspectiva, el tiempo será entendido como el símbolo de una relación. Por tanto, no posee una existencia autónoma, sino que se trata de una construcción intergeneracional. Lo dicho hasta ahora lleva a plantear algunas reflexiones complejas. Por un lado, indagar sobre la forma en que los actores de las sociedades contemporáneas habitan el tiempo y el espacio, problematizando esto a partir de una pregunta que instituye una discusión. ¿Los actores sociales habitan el tiempo o estos son habitados por él? Vale recordar que para Einstein el espacio-tiempo constituye una dimensión inseparable de la realidad. En esta medida, si partimos considerando el tiempo como una fuerza abstracta que se encuentra metida en los cuerpos, en las relaciones, instituciones, objetos, prácticas cotidianas, es decir, en todos los espacios sociales, fuerza que se mueve al interior produciendo distintos ordenamientos del mundo y de la interacción humana, esto ubicaría a los actores sociales en una posición pasiva, lo que implica una tiranía del tiempo sobre los cuerpos, para lo cual la imagen de una posesión brinda luces de comprensión. Una posesión consiste precisamente en una fuerza, llámese diabólica o divina, que invade los cuerpos robándoles su autonomía. Nociones como reloj biológico, ritmos circadianos, homeostasis, y también estos que están en la psicología evolutiva, en las etapas que nosotros hemos estudiado con Piaget, con Erickson, son pilares sobre los cuales se ha fundamentado la psicología tradicional y se desarrollan precisamente sobre esta noción sustancialista de un tiempo invasor, en donde los cuerpos, entiéndase cualquier situación social, actúan como recipientes de esta sustancia, recipientes que al no poder contenerla desde dentro, terminan siendo contenidos por ella. Desde esta perspectiva, responder a la pregunta ¿qué hacer con el tiempo? Implica la expresión lo que el tiempo quiera. ¿Y qué es lo que el tiempo quiere? Digámoslo de forma inicial, que su pretensión es imponer sus ritmos, como si se tratara de una sustancia que conscientemente impacta y domina la realidad,
moldeando los cuerpos a su amaño, manejando sus ritmos y sus formas, algo así como expresa el refrán: al ritmo que me toquen bailo. Por lo que si marcara un aligeramiento de la vida, todos los cuerpos se harán ligeros. Si expresara la forma de la liquidez, todos se harán líquidos, y así con todo lo que se ocurra. Por otro lado, una rebelión a través de los cuerpos y sus ritmos implica una noción alternativa del tiempo, en donde la teoría de la relatividad de Einstein sirve de inspiración. Así, los cuerpos no circulan por el espacio social solo por el hecho de que existan megacuerpos que ejerzan su atracción de manera instantánea e innegociable, sino que existen múltiples curvaturas y pliegues en el tejido social, causadas tanto por la presencia de los megacuerpos como por el peso de los múltiples cuerpos, por lo que existirían formas alternativas de habitar el tiempo social. Desde esta perspectiva, el tiempo ya no será aquello que está dentro de los cuerpos, sino aquello a través de lo cual los cuerpos se mueven. Así, una hinchada gritando el gol de su equipo, un grupo de hippies acampando en el Parque Central, John Cage componiendo 4 minutos 33 segundos, lo que están haciendo es curvando el espacio-tiempo social, es decir, produciendo agujeros simbólicos dentro de eso que llamamos mundo. De esta forma, el espacio-tiempo es la superficie de las sociedades, el lugar de la interacción donde transcurren las situaciones sociales. Sobre esta superficie transitan continuamente flujos, cuyo peso la transforma y donde a su vez ésta transforma los flujos a modo de un bucle retroactivo. Esto lleva a considerar que no se trata de una superficie homogénea, sino plural, algo así como la figura del volcán utilizada por Castoriadis para representar los imaginarios. Dentro de este hay partes más y menos cristalizadas, más y menos frías, más y menos magmáticas, quedando la posibilidad de que lo que hoy es magma, mañana esté solidificado y que lo cristalizado mañana devenga en lava. Sintetizando, el espacio-tiempo social es una superficie multiforme por donde transitan significados, sensaciones y sentimientos sociales, algunos de manera más dinámica, otros encontrando más resistencia. Por ejemplo, dentro del espacio-tiempo social contemporáneo, la parsimonia, como arte de demorarse, que propone un abandono de la vida activa y con ello una negación del homo multitasking, constituye un flujo de significados que, sobre el espacio-tiempo social, transitan con resistencia. Mientras que la parsimonia en un espacio-tiempo de la antigua Grecia ya no constituiría la misma parsimonia de la sociedad actual y sus dinámicas de flujo fuesen muy distintas. Hasta ahora vemos cómo el concepto espacio-tiempo social propone el tránsito de una posición internalista a una externalista del tiempo, devolviendo a los sujetos cierto gobierno sobre sus ritmos. Queda por precisar que en cada época y cultura habitan ciertos megacuerpos de significado, cuyo peso gravitacional crean agujeros simbólicos tan potentes que parecen absorber los demás cuerpos. En la actualidad diríamos que el capitalismo de hiperconsumo, como lo dice Lipovetsky, constituye este megacuerpo. Sin embargo, lo que plantea esta postura es que los cuerpos disponen de múltiples posibilidades de comportarse en relación a dichas fuerzas gravitacionales. Caer en ellas con rapidez, lentitud, intermitencia, entrar y salir constantemente, girar a su alrededor acercándose al núcleo o alejándose, crear nuevos agujeros simbólicos dentro del agujero o fuera de él, entre otras. Vemos cómo todas las posibilidades anteriores se configuran en torno al centro gravitacional. Sin embargo, esto no niega la autonomía de los cuerpos sociales. Antes muestra su capacidad creativa para habitar el espacio-tiempo social, creando nuevas curvaturas en él. Claro está, una rebelión a través de los cuerpos y sus ritmos señala al mismo tiempo aquellos cuerpos que no quieren rebelarse, o aquellos que sin intención de hacerlo producen nuevos significados. Lo anterior lleva a preguntarse, ¿tiene sentido rebelarse contra estos megacuerpos de significado? Contestar a esta pregunta implica en primera medida precisar qué se entiende por el concepto rebelión, y para ello
es necesario diferenciarlo del concepto revolución. En un sentido tradicional, una revolución es entendida como una megamáquina humana, así lo va a definir Mumford, que a través de su fuerza, vías materiales violentas, como nos dice Marx, porque las revoluciones se hacen a bastillazos, intenta negar determinada ideología opresora que se ha encargado de producir una falsa conciencia. Por otro lado, y siguiendo a Víctor Peñuela, la rebelión es una actitud contestataria. En este sentido, no pretende el derrumbe de una ideología o de un sistema político. Solo intenta construir de manera consciente o inconsciente modos de vida y prácticas cotidianas alternativas que involucren un cuerpo con cierto nivel de autonomía frente al poder de los megacuerpos simbólicos de cada época y cultura. Es decir, formas alternativas de habitar el tiempo y el espacio. No se trata, por tanto, de satanizar o infravalorar los efectos que determinadas fuerzas gravitacionales tienen sobre los cuerpos, ni tampoco sobrevalorarlos. Lo que se plantea es que en el espacio-tiempo social se presentan flujos autónomos de aquellos cuerpos que asumen actitudes contestatarias. Así, por ejemplo, si consideramos el consumo y la ligereza como megacuerpos simbólicos contemporáneos que marcan ciertos ritmos y transmiten ciertos significados, encontramos que en el espacio-tiempo social no se mueven formas únicas de consumo o de ligereza, sino que a través de él el consumo y la ligereza se pluralizan, apareciendo incluso flujos que se resisten a caer dentro de sus fuerzas gravitacionales, como es el caso de los movimientos hippies de los años 60. Concluyendo, el tiempo no es eso que pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas, como lo diría Lennon. El tiempo no pasa, son los cuerpos sociales quienes pasan a través de él. Lo curvan cada día a través de sus prácticas y sus curvas los curvan. Dichas curvaturas son las huellas escurridizas de lo psicosocial. Entonces vemos cómo se establece la vía de la rebelión. Y ahí se pone a Baudelaire, precisamente Michel Foucault, tratando hacer una ontología del presente, de donde van a ser la actitud crítica. Él llega y al principio la encuentra en Kant y dice, bueno, Kant lo formula muy bien. Sin embargo, encuentra que la vida de Kant no es una vida que pueda dar testimonio, porque para Foucault el logos y la ascesis, el logos y la vida espiritual deben estar unidas. Entonces en Kant al final no la encuentra y dice, no, es en Baudelaire, alguien que con su vida puede dar testimonio del logos. Y entonces por eso se pone esta figura de la rebelión. Me dicen, por favor, ¿cómo voy de tiempo? ¿Hasta qué horas tenemos? No hay ningún problema, continúa. Perfecto. Voy a mostrar aquí muy brevemente dos claves analíticas para pensar los procesos de subjetivación temporal, que es lo que vengo desarrollando en el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Antioquia. Son dos. Por un lado, las políticas temporales, cómo pensarlas, y por otro lado, cómo pensar este asunto de ser otro en el tiempo y sobre todo en el momento en el que estamos, que al parecer es muy difícil porque podemos sumar, pero no podemos ser cualitativamente otros, por lo menos es muy difícil. Un trabajo que analiza los procesos de subjetivación no puede prescindir de la pregunta por el tiempo, concepto que debe analizarse por lo menos desde dos estrategias analíticas. La primera de ellas se pregunta por las políticas temporales, que determinadas formas de gobierno han utilizado para conducir la conducta de los sujetos hacia fines específicos. Ello en sintonía con el pensamiento de Foucault, quien si bien tiene en el centro de su reflexión la pregunta por la subjetivación, en sus libros y cursos no desarrolla un análisis detallado sobre el carácter normativo de las políticas temporales en la constitución de modos de existencia particulares. Desde esta lógica, el tiempo no será considerado como una existencia extrahumana, universal y objetiva, sino como un aparato de poder, al que las racionalidades de gobierno y los regímenes de veredicción dan forma y usos específicos, con el fin de ejercer un gobierno sobre los cuerpos y las prácticas cotidianas.
Sin embargo, este gobierno de los tiempos humanos no siempre es totalmente efectivo en cuanto a su capacidad de producir sujetos determinados conforme al corazón de las políticas temporales hegemónicas. Antes bien, el terreno de la subjetividad aparece como un espacio para el desgobierno temporal, para producir formas alternativas del tiempo humano, que instauren nuevas verdades temporales para el relacionamiento consigo mismo, los otros, el medio ambiente, el saber, el mercado y la economía. Así, desde esta primera propuesta analítica se revisarían aquellas estrategias desplegadas por las racionalidades políticas para producir las formas sociales del tiempo en las que han de habitar los sujetos, en donde confluyen, 1. El uso de ciertos aparatos técnicos de medición y control temporal que establecen la demarcación de los ritmos cotidianos. Ejemplo, las campanas, las cadenas de montaje, los relojes, los calendarios, los semáforos. 2. El establecimiento de saberes especializados para conducir los tiempos subjetivos y objetivos, respaldados por instituciones socialmente legitimadas, como la pedagogía, la psicología evolutiva, el tránsito, la economía, la mercadotecnia. 3. La producción de campos de atención subjetiva, donde circulan sujetos determinados por las políticas temporales y sujetos que establecen prácticas de resistencia temporaria dentro del campo de fuerzas, encaminados a enunciar una verdad sobre sí que cuestiona la fetichización del tiempo, es decir, que no lo entiende como una existencia extrahumana, procurando darse una estética de la existencia desde la crítica al carácter normativo de las políticas temporales. En esta estrategia analítica, además se revisarían las políticas temporales implementadas por el poder soberano en las sociedades feudales, así como las implementadas por las tecnologías de gobierno de los estados modernos, la razón de Estado, el liberalismo y el neoliberalismo, deteniéndonos de manera especial en las tecnologías de gubernamentalidad neoliberal, con el fin de aventurarnos a realizar una ontología del presente, donde las formas del tiempo de la contemporaneidad, claramente caracterizadas por la velocidad, lo fugaz y el presentismo, serán analizadas para pensar los procesos de subjetivación, las sintomatologías contemporáneas y los posibles escenarios políticos de resistencia temporal. Bueno, el segundo punto es ser otro en el tiempo. En esta segunda estrategia analítica se problematiza la subjetivación desde el concepto de temporalidad, lo que lleva a considerar cómo en Occidente el tiempo llegó a considerarse como algo necesario para que un sujeto pueda devenir otro. El tiempo toma la forma de una dimensión obligatoria para que se presenten transformaciones cualitativas y cuantitativas en la subjetividad. De la misma forma que el agua necesita de un tiempo de calentamiento o enfriamiento para devenir en otro estado, así pasa con el sujeto. No es solo el fuego el que calienta el agua, sino su duración. Un solo chispazo de fuego sería insuficiente para convertirla en vapor. Es necesario, pues, una llama constante que lleve a que la temperatura varíe gradualmente. 22 grados, 23, 24, que son cambios cuantitativos, hasta que el cambio cualitativo pueda efectuarse, evaporación. De la misma forma, el sujeto solo puede ser otro en el tiempo a través de la implementación de una gimnasia del alma, que implica un ejercicio constante de determinadas técnicas para la constitución de sí. Volvemos a lo mencionado. No solo basta con conocer estas técnicas y practicarlas eventualmente, que sería un ejercicio lógico, sino que es necesaria una intensidad, una adoración y una constancia en el ejercicio práctico, una práctica espiritual. La intensidad. Así como el fuego que calienta el agua puede ser más o menos intenso, la energía invertida en la gimnasia del alma también puede serlo. En este sentido, con poca intensidad, la generación de un cambio cualitativo es menos susceptible de darse y en caso de lograrse tomará más tiempo. La intensidad se refiere, pues, al nivel de inversión de energía utilizada por un sujeto para devenir en otro. Este discurso es fomentado por las tecnologías de gobierno neoliberal, para las cuales la intensidad se expresa en el nivel de movimiento de los cuerpos. Así, a mayor velocidad en el empuje al capital, más cerca se está de experimentar un cambio en el ser, devenir en un sujeto exitoso. Y lógicamente, a menor velocidad, menos probabilidad de llegar a ser ese otro deseado.
En lo anterior vemos cómo el neoliberalismo aplana los ritmos de movimiento de los cuerpos, estableciendo la velocidad como la forma privilegiada de habitar en el espacio y en el tiempo, y como única clave para devenir en un sujeto virtuoso. Según lo anterior, la actitud crítica necesaria para construir una vida otra separada de las políticas temporales del neoliberalismo debe problematizar este aplanamiento de los ritmos subjetivos que hace de las bajas intensidades de movimiento y de las intermitencias un objeto de intervención político y terapéutico. Por otro lado, debe considerarse que, al ejercitarse un sujeto bajo las tecnologías neoliberales de gobierno, este puede devenir en un sujeto otro solo en términos cuantitativos. Podrá aumentar su estatus, su poder, su riqueza y sus relaciones, pero seguirá estando atado a la lógica y al accesis del empresario de sí. Ser un sujeto contundentemente otro en el neoliberalismo implica resistencias moleculares frente al imperio de lo mismo. Solo así puede franquearse la línea del poder y establecerse un cambio cualitativo en las formas del deseo. La duración. Como ya se mencionó, no es solo el fuego el que calienta el agua, sino su duración. Este concepto se refiere al tiempo transcurrido para que un elemento pase de un estado A a un estado B. Con relación al problema de la subjetividad, hablaríamos del tiempo necesario de ejercitación para devenir en un sujeto otro. Sin embargo, como se refirió anteriormente, bajo las técnicas neoliberales, el sujeto solo puede aspirar a dejar de ser a uno para pasar a ser a dos. Cambio cuantitativo más no cualitativo. Sin embargo, Foucault mostrará que esta forma de entender la subjetividad no es propia del neoliberalismo, sino que va a ser introducida en la historia de las técnicas de gubernamentalidad por el cristianismo. En la época grecorromana, convertirse en un sujeto cualitativamente otro era considerado plenamente posible. El sujeto, mediante la parresía, podía pasar de la estulticia de ser un sujeto constituido conforme al corazón de las políticas de la verdad a configurar una estética de la existencia tras hallar una verdad sobre sí mismo. Según lo anterior, se plantea que la forma del tiempo en el cambio cualitativo no opera de la misma forma que en el cambio cuantitativo. Para los griegos y romanos, la forma del tiempo es irreversible. Una vez la verdad sobre sí es encontrada, se instaura un punto de no retorno en que emerge un nuevo sujeto. En Grecia aparece la figura de aquel hombre que en cuanto es capaz de gobernarse a sí mismo, puede gobernar a otros. En Roma aparece aquel sujeto que abandonando la estulticia alcanza la autarquía. Un claro ejemplo de lo anterior es el de los gnósticos, que también sostenían la tesis de que el tiempo de la verdad era irreversible. Estos consideraban que ritos como el bautismo tenían el poder suficiente de conectar de una vez y para siempre al sujeto con la verdad celestial, sin necesidad de realizar constantemente una hermenéutica de sí, que corroborara si la cercanía con dicha verdad se iba alejando por el pecado y las influencias del maligno. Con el cristianismo, el tiempo de la verdad deviene reversible. La verdad se le aproxima al sujeto, le toca, pero luego se aleja, pues no ha de convivir para siempre en el corazón de un pecador. Es este carácter irreversible de la verdad por el que se construye una serie de técnicas como la confesión, la penitencia y diversas prácticas aletúrgicas que permiten precisamente medir la distancia entre el sujeto y la verdad. Para las doctrinas cristianas que parten con las ideas tertuliánicas, el sujeto no puede tener cambios cualitativos, en tanto es fruto del pecado original. Es un pecador y nunca dejará de serlo. En este sentido, constantemente y con ayuda de un director de conciencia a quien le debe obediencia, deberá examinarse sí mismo. Para el cristianismo solo habrá cambios cuantitativos. Se podrá ser más o menos pecador, pero no un sujeto contundentemente otro. Asimismo, en el neoliberalismo se podrá ser más o menos competente, según la gestión que se haga de las competencias internas, pero siempre un empresario de sí. Con la forma del tiempo reversible que instaura el cristianismo, la duración se hace infinita. Desde el nacimiento hasta la tumba, el cristiano debe realizar una hermenéutica de sí, en tanto todo tiempo debe desconfiar de lo que es. Del mismo modo, el sujeto contemporáneo nunca debe detenerse, siempre puede capitalizarse más, así lo exige el mundo del riesgo. Si
sino que si no es cada vez más competitivo, muchos mercados le van a cerrar la puerta en su cara. Como vemos, el cambio cuantitativo implica una duración infinita, que lleva a que el sujeto que se experimente como un ser sumativo. Siempre será posible sumar un título más, una venta más, un viaje más, pero siempre será lo mismo. Por el contrario, el cambio cualitativo que encontramos en el mundo grecorromano acepta los saltos subjetivos. Se puede dejar de ser A para ser B, así como el agua puede dejar de ser líquida para convertirse en vapor a partir de modificaciones continuas de su temperatura. Listo, eso era lo que quería presentar con ustedes. Ahora sí sería muy rico que pudieran realizar sus comentarios, sus aportes, sus preguntas. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias al doctor Alex, muy interesante. No sé si puedan ustedes participar exponiendo sus preguntas o si quieran usar el chat mientras se quita la pantalla. Ah, sí, ya mismo la quito. Ok. Muchas gracias. Perfecto, pues entonces, ¿quién quiere comenzar? Comentarios, preguntas, sí, Octavio. Bueno, inicio primero porque de antemano, Alex y colegas, me tengo que retirar a otra actividad, pero no lo quiero hacer primero sin pues saludar este trabajo de colaboración y este espacio pues, de discusión y de reflexión que desde mi punto de vista con la presentación que haces cumple uno de sus propósitos. No me puedo detener a hacer como comentarios puntuales, simplemente diría la densidad de lo que presentas, que también forma parte del propio trabajo, requiere hacerle justicia en términos de valorar y de diseccionar, ¿no? Simplemente yo reconocería, Alex, ejercicio de reflexión, de discusión y ir y venir entre tradiciones, entre referentes teóricos de muy distinto tipo y que me parece que son relevantes en la medida en que nos permiten pensar o reflexionar pues la condición contemporánea. Es lo que en este momento podría comentar. Me interesaría mucho disponer de la presentación, en todo caso, entiendo que es un trabajo en proceso, porque solo ya tomándose el tiempo suficiente para reflexionar tal cual lo planteas, es que quizá pudiera tener una valoración y una puntualización mayor en tu intervención. Simplemente reconocerlo y pues bueno, que esta actividad siga y pues yo me disculpo me tengo que retirar en un momentito. Pues muchas gracias a todos y muy bien tu exposición, Alex. Gracias, Octavio. Sí, luego te mando las diapositivas y algún material que he escrito, por supuesto. Muchas gracias por esa devolución que haces. Un abrazo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Octavio. Y si te pedimos, Alex, tu presentación, porque luego puede ser que alguien más nos la solicite, también estaría muy bien. Muchas gracias, Octavio. No sé quién más quiera, quién quiera comenzar con alguna pregunta o comentario. Yo tengo una pregunta. Sí. Mi nombre es Aldo Hernández de la FE Zaragoza, igual estamos ahí cerquitas. Muy bien. Una pregunta es, o lo que entendí un poco de la conferencia, es el hecho de que, por ejemplo, en el sentido de la temporalidad, o la pregunta es esta, ¿en qué se relaciona la temporalidad con la conciencia histórica? Es decir, ¿cómo lo que nos acaba de exponer parece ser como si hubiese sido una especie de recopilación sobre sujetos
históricos dentro de su contexto sobre lo que piensan del tiempo. Y lo que me causa un poco de conflicto es el hecho de cómo se llega a una conciencia temporalizadora, por decirlo de alguna manera, a una conciencia temporal. Y si esta conciencia temporal está relacionada con una conciencia histórica, es decir, donde, por ejemplo, como sujeto, como ¿cómo decirlo? Soy contemporáneo, es decir, ¿cómo soy contemporáneo de la época en la que estoy viviendo? Esa es una pregunta que quisiera hacer. Vale, sí, yo pensaría eso. Ser contemporáneo hoy en día sería asumir la forma del tiempo. Por eso yo voy a hablar de formas del tiempo. Cada formación histórica establece formas del tiempo. Y ser contemporáneo es asumir esa forma, vivir esa forma, habitar el tiempo y el espacio según la forma que nos es legada. No ser contemporáneo implicaría tener otra forma, asumir otra forma. Foucault en su obra va a mostrar cómo ciertas tecnologías de gobierno constituyen seres en específico. Ese carácter productivo de las tecnologías de gobierno y del poder. Sin embargo, Foucault no va a reflexionar a profundidad en este carácter normativo de las políticas temporales, pero habría que reconocer, como yo digo, tres cosas, quienes nos hacen sentir contemporáneos en cada momento histórico. Por lo menos tres cosas hay que analizar. La primera de ellas son los objetos de medición. Es importante volver a esa sociología simétrica que nos propone Bruno Latour, porque muchas veces creemos que la sociedad la construyen solo humanos, que se relacionan entre humanos, pero no, el carácter normativo del tiempo tiene que ver con objetos también, tiene que ver con ciclos de la Tierra, tiene que ver también con estas nuevas tecnologías para la medición de los cuerpos y para la medición de las temporalidades, como la pantalla. Es decir, esto nos hace vivir el tiempo distinto. Como los relojes, como las cadenas de montaje que les hablé. Por ejemplo, pensemos en la Edad Media. ¿Quién gobernaba el tiempo en la Edad Media? La iglesia a través de las campanas. En cierto momento se tocaban 7 veces las campanas y esas campanas ritmeaban los ritmos cotidianos, los ritmos de los cuerpos, y a partir de un mensaje muy cristiano que remitía a la Biblia, porque 7 veces oró el profeta a Dios. Entonces esas 7 veces que se tocaba la campana, pues los sujetos debían hacer cosas en específico. Es decir, la vida empezó a distribuirse en pequeños fragmentos. Del fragmento de la campana 1 a la 2 debo hacer tal cosa, de la 2 a la 3 debo hacer tal cosa. Miren, eso es todo un dispositivo. Todo es un dispositivo de gobierno de la subjetividad que tiene en cuenta lo temporal. ¿Cuáles serían hoy? Hoy en día, mira los ritmos veloces en los que andamos, los ritmos del homo multitasking, a mayor movimiento de los cuerpos, solo parece que podemos ser exitosos. ¿Qué pasa con la lentitud? ¿Qué pasa si tú mañana decides no aportar al capital, no empujar el capital a un ritmo veloz? Lo que pasa es que tienes la figura del loco y ¿quién quiere ser loco? ¿Quién quiere experimentar una soledad discursiva? Nadie quiere ello, ¿cierto? Todo el mundo trata de escaparse. ¿Quién de ustedes mañana puede levantarse muy temprano, relajadito, sentarse debajo de un árbol, a leer una novela como si el tiempo no existiera, o no sé, o tomar la guitarra, no voy a ir a clase, qué pereza, y empezar a tocar una canción y a producirla en otra, ¿cierto? Producir otros ritmos. ¿Quién puede hacer eso? No, parece que estamos sometidos a estos ritmos de acero del capitalismo. Entonces, esa sería mi respuesta, que nos hace contemporáneos con relación al tiempo, habitar su forma. Si habitamos su forma, nos sentimos contemporáneos. Muchas gracias por esa pregunta que realizas.
Y muchas gracias a Aldo, y muchas gracias al doctor Alex por la respuesta. No sé si alguien más tenga algún comentario. Yo quisiera preguntar algo y es, ¿encuentras posible estar por fuera de los tiempos contemporáneos y si sí, ¿de qué manera sería? Sí, solo que hay que aceptar cierta violencia. Es decir, quien sí ha salido de las normativas, sean temporales, sean sexuales, sean de lo que sea, uno se tiene que meter a luchar de cierta forma con ciertos protocolos de normalización, con ciertas violencias. Implica un precio muy caro vivir hoy en otros tiempos. Incluso uno lo encuentra. ¿Quiénes son los que hoy pueden vivir otros tiempos? Las vacas sagradas, quizá de las universidades, cuando están ya más allá del bien y el mal, pues claro, pero ¿qué hicieron? Más o menos, invirtieron toda su vida, hacer todo el camino para algún día llegar y decir, bueno, más o menos ahora puedo establecer mis temporalidades. La pregunta es, ¿cómo darse ese asunto de otra manera? Porque uno lo mismo lo piensa en el pensionado. Miren, el pensionado es alguien que tocó, más o menos, dio toda su vida, dio todo su tiempo, ritmos de acero en la fábrica donde haya trabajado, y al final, más o menos, la recompensa es, llegué el momento donde voy a detener mis ritmos. Pero mira que es como una postergación No, y de los además tiempos de la parsimonia. Ajá. además porque en esa época ya el cuerpo no funciona. Podría pensarse Ah, que ya no puedo disfrutar de mi cuerpo porque se lo entregué a la fábrica toda mi vida. así es, sí. Eso se tendría que hacer fuera de las instituciones. Producir nuevos ritmos se tiene que hacer fuera de las instituciones. Para después, ese poder que se crea fuera de las instituciones puedan permear la institucionalidad. Es una teoría política, pero que empieza por la subjetividad. Cuando encuentro unos nuevos ritmos y me los invento fuera de las políticas de la verdad, y encuentro un ritmo temporal y lo configuro dentro de mí, sufriendo todo el peso que eso tenga, y después me encadeno y hago tejidos comunes, temporales con otros, puedo incidir en las universidades o donde yo trabaje. Esto se está haciendo mucho en Italia. En Italia hay una sociología del tiempo que está llegando a las universidades y se hacen políticas temporales. Por ejemplo, nosotros lo hemos descubierto con la pandemia. Nosotros éramos cuerpos demasiado vigilados temporalmente cuando estábamos dentro de estos bloques de piedra que eran las universidades, las cámaras, los torniquetes cuando ingresé, la mirada de la jefe cuando va y mira la silla a ver si estoy sentado. Sin embargo, habría que preguntarnos también, bueno, hoy en día, mira lo que sucedió. Llegó la pandemia y todo el mundo, estamos en vacaciones, y vacaciones es sinónimo de vivir en otros tiempos. Y todo, hay una metáfora que es la del domingo, ¿no? que la dice el colega, ¿la recuerdan? Que estuvimos en una conferencia de quien estuvo con Juan Soto. Carlos Huidobro, y dice que la pandemia se parece a un domingo extendido, todos los días son domingos, y todo el mundo creyó que íbamos a tener domingos todos los días, pero prontamente nos aburrimos y se aburrieron con nosotros de vivir en esos ritmos tan lentos, y lo que hacen los psicólogos y muchas profesiones precisamente es decir, no, ¿cómo así? Están viviendo muy lentamente, necesitamos más o menos teorías, que los psicólogos salgan y que digan, no, sigan teniendo sus rutinas, bañándose en temprano, hagan un espacio para la clase de yoga, aprendan inglés, hagan tal cosa, encuentros con amigos, cine con amigos, no renuncien a la velocidad, más o menos. Incluso en pandemia es eso, es que es un tiempo como que está metido en nosotros, como lo presentaba en la conferencia, un tiempo invasor. Habría que dejar de entender el tiempo como algo invasor. Eso es lo primero que habría que clausurar.
Pero como te digo, eso se sufren las consecuencias de que te echen de la universidad porque produces muy poquito, porque te pusiste, no sé, a leer novelas cuando tenías que estar produciendo artículos. Hay que aceptar esa violencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Si no, aprovecho y yo también quisiera hacer... Buenas. Muy bien, sí. Carlos Mario Ramírez. Sí, buenos días para todos. Mi pregunta es la siguiente, pues, ¿qué pasaría si de repente en sincronía toda la humanidad llegara y entrara al mundo de parsimonia y empezáramos pues a negar lo multitasking? O sea, hubiera que un descontrol o qué, porque sabemos de que todos los excesos son dañinos, entonces me imagino que se necesita un poquito de cada cosa, ¿cierto? Entonces esa sería mi pregunta. Yo creo que, bueno, sería muy interesante. Pablo Fernández tiene una metáfora muy bonita y dice que una sociedad mejor es una sociedad con las luces apagadas, es decir, como cuando se va la luz. ¿Y por qué? Porque se detienen los ritmos del hombre y llegan otros ritmos, los ritmos de la naturaleza. Entonces, cuando se va la luz, se detiene la computadora, la licuadora, se detiene el celular, la red Wi-Fi, y entonces todo mundo, como se ve a oscuras, va y hacen un pedacito de la casa, sea en el balcón o sea en la sala, y allá se reúne y empieza a tener conversaciones más francas que normalmente no se dan porque estos dispositivos nos alejan. Y entonces allá llegamos y empezamos a conversar de cosas bonitas, y incluso cuando llega la luz, dice Pablo Fernández, la gente dice como, ¿por qué llegó tan pronto? Llega la luz y como tan ligero. No, entonces yo creo que enlentecer los ritmos de la sociedad es la única forma de salvar el planeta. Estamos frente a muy cerca a una extinción masiva, y es porque el capitalismo se inventó unos ritmos demasiado violentos, unos ritmos de acero impresionantes. Y yo creo que, como tú mencionas, si se detienen en la humanidad todos, yo creo que al principio de la pandemia eso fue lo que pasó. Comprendimos que habían otros ritmos, los ritmos de la naturaleza, que son distintos a los ritmos del capitalismo. En ese sentido, yo creo que el planeta se conservaría más. No se trata de una vez por todas, pues eches en todos los ritmos que hemos construido abajo, pero sí debemos enlentecerlos. En un libro que construí con unos colegas que están aquí, yo mencionaba algo, y es que las ciencias sociales y humanas deben enlentecer la deglución que hace el capitalismo de la naturaleza. Producir ciencias sociales para el enlentecimiento, para que el capitalismo mastique más despacio, porque mastica una velocidad impresionante. Parece, como decía Marx, un vampiro que quiere chupárselo todo, pero no le importa chupárselo todo de a poquito, le interesa chupárselo todo ya. Y en ese sentido parece que primero nos vamos a morir todos nosotros, toda la naturaleza, y después el capitalismo será cuando ya no tenga más sangre para chuparse. Y yo creo que hay que hacer una resistencia precisamente a través del enlentecimiento. Muchas gracias, Carlos, por esa pregunta. Yo de pronto no voy a preguntar, sino que quiero como aportar algo. Y es que el profe inicialmente hablaba que esa locura en este tiempo finalmente está ligada como al ritmo veloz. En el que entonces el ritmo veloz yo lo asocio con que en este momento estamos viviendo dentro de un mismo espacio, todos tenemos todo dentro de un mismo espacio, y ese es un ritmo veloz. No solo es salir y movernos y coger el bus, ir a trabajar o estudiar, sino que todo lo tenemos sumergido en un mismo espacio. Entonces es ahí donde nuestro cuerpo finalmente está estallando y nos estamos enfermando, y llega el estrés del que hablaba el profe inicialmente, ese estrés, esa ansiedad, esa depresión por hacerlo todo. Y no sé, pues también como que este tiempo lo asocio con lo que el profe inicialmente estaba hablando. Sí, María Jacqueline, miran, incluso las sintomatologías
son producto de las formas que adquiere el tiempo. Las formaciones históricas producen sintomatologías distintas. Pensémonos en una sociedad disciplinaria, bajo la figura del panóptico, esta que se inventa Bentham y que después pasa a Foucault. Pues las enfermedades más comunes o los síntomas tenían que ver con la paranoia, porque si hay un ojo ahí establecido, ese ojo siempre me está viendo, entonces el sujeto era como, uy, no quiero ser mirado, me siento observado siempre. O también ciertas perversiones, o también eso que se llama sociopatía, ya eso que dicen, que lo encuentran los psicólogos y los psiquiatras, pero dentro de la cabeza. No, eso no tiene nada que ver con algo dentro de la cabeza, sino que, mira, si yo me siento vigilado, pues tengo dos opciones, o enfermar porque estoy vigilado, o enfermar porque, uy, quiero hacer algo distinto. Pues sí, voy a hacer lo prohibido y mírenme, ahí está el ojo, pues mírenme. Pero entonces hoy estamos en un nuevo, como en un neopanóptico. Es un neopanóptico donde el panóptico ya no está afuera, sino que el panóptico está dentro. Ese es el neopanóptico. Está dentro de nosotros y nosotros nos autovigilamos. Y nos autovigilamos para saber cuánto gestionamos nuestro cinismo, nuestro interior. Entre mejor me gestione a mí mismo, parece que tuviera mejor competencia para el mundo, para un mundo del riesgo. El asunto es que cuando me gestiono, porque ese es el imperativo que nos dice el capitalismo, gestiónate siempre, haz la especialización, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, haz el curso de esto, de lo otro, aprende inglés y francés, no pares, nunca te detengas, lo puedes todo, pura positividad. Pues ¿qué sintomatologías se producen? Ese sujeto va a quedar estallado, vamos a quedar reventados. Porque algún día nuestro cuerpo va a decir, no más, mira, te dijeron que lo podías todo, pero no lo puedes. Claro, miran que las sintomatologías son producciones de discursos sobre el tiempo, de discursos sociales. Listo, eso debe aterrizarse desde ahí, no es algo que está dentro del sujeto. Muy bien, muchas gracias. En el chat tenemos un comentario. Me parece muy interesante, dice, no sé quién, Luis Martín Rodríguez Hernández, pensar el tiempo en estos momentos de pandemia. Existe algo que muchas personas comentan, el tiempo se alarga, un tiempo invasor, como acabas de decir, pero para otros, muchas veces los más desfavorecidos y que salen a trabajar, el tiempo avanza y no se detiene. Un tipo de angustia que te paraliza mientras todo avanza. ¿Cómo pensar un tiempo enlentecido, como acabas de mencionar? Es una pregunta que envían de Facebook. Eso es muy, muy interesante, porque en este momento de pandemia las diferenciaciones sociales se ven tan claras. ¿Cómo debemos habitar el tiempo y el espacio en pandemia? Hay una figura muy importante que establece Agamben y es la figura del Homo Sacer. Hoy en día, con la pandemia, ha nacido una nueva figura del Homo Sacer. Eso es una figura romana que él conceptualiza y que tiene que ver con aquellos sujetos a los que se les puede dar muerte sin que sea considerado un homicidio. Y el Estado y el poder siempre ha tenido esa figura. Hay sujetos a los que se puede matar sin decir que es un homicidio, ¿cierto? Porque se crea un estado de excepción y en el estado de excepción, pues, ¿qué pasa con la ley? Más o menos se produce un sujeto por fuera de la ley. ¿Qué pasa con ese cuerpo del pobre? Con ese cuerpo del excluido. A ese cuerpo hoy se le dijo, hoy se le está diciendo, ustedes deben continuar con la misma velocidad de siempre. ¿Y quiénes dicen eso? Los amos del tiempo, los amos del tiempo, los amos del capital. Llegan y le dicen, no se detengan, ustedes son los que van a sostener el capitalismo, ustedes son los que le van a hacer frente a la virus política que establece
un tiempo más enlentecido, porque lo que vino a hacer este virus, este bicho, es mostrar que los tiempos pueden cambiar, pero entonces necesitamos un montón de soldaditos que combatan, así como en la figura de los anticuerpos que están en nuestro cuerpo, pues necesitamos también esos soldaditos que empiecen a combatir ese virus que quieren lentecer el mundo. Entonces empiecen a luchar, vayan a las empresas, llenen los buses, llenen los metros, no dejen solas las máquinas, y precisamente son los pobres, ¿cierto? Son las personas más excluidas a los que se les dejó la tarea de seguir moviéndose a grandes ritmos, mientras las clases más favorecidas, a ellas sí se les invita por lo menos a resistir desde sus casas en otras temporalidades este momento histórico. Entonces, miren, es un homo sacer al que se le dice, vaya, enférmese usted es el que puede tener el virus, vaya, enfréntese a ese bicho, más o menos, mientras otros, los que estamos más cómodos, pues podemos estar desde nuestras casas, levantándonos un poquito más tarde, o no sé, habitando el tiempo y el espacio de manera distinta. Muchas gracias por esa pregunta, compañero. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguien que hace algún comentario. Sí, yo tengo una pregunta. Digamos que tal como lo has mencionado, pues de manera muy reiterada, cuando una persona de alguna manera intenta romper ese esquema espacio-tiempo e intenta salirse de esas temporalidades, pues digamos que esa acción de alguna manera genera como unas microculpabilidades en esa misma persona, es decir, porque la persona no se siente productiva, no se siente adecuada para su espacio. La pregunta es como, ¿qué recomendaciones a nivel general se le podría llegar a dar a una persona que empieza a percibir ese tipo de microculpabilidades para que sea consciente de que es más el avance que está haciendo que el aparente retroceso por no estar haciendo lo que su tiempo le dice que debería estar haciendo? Uy, Joseph, esa pregunta sí, es decir, eso tiene que ver es con la intimidad. Siempre devenir en otro o tratar de devenir en otro va a causar esos dilemas, esas cuestiones, porque como dice, por ejemplo, Kant, es muy fácil ser menor de edad. Eso es lo mejor, que le digan a uno el tiempo en el que debe vivir, que le digan a uno qué debe leer, que le digan a uno cómo debe pensar. Eso es demasiado cómodo, muy tranquilo. El asunto es cuando yo llego y digo, uy, no, voy a salir a la mayoría de edad y voy a establecer mi tiempo. Claro, uno empieza entonces en una lucha, es decir, conmigo hicieron esto, pero ahora quiero hacer otra cosa. Eso es todo un ejercicio que implica técnicas que tienen que ver con la espiritualidad. Yo lo diría así, Joseph. Una espiritualidad no entendida desde lo religioso, sino de poder examinarme siempre a mí mismo. De un logos, es decir, de unos conceptos. Por ejemplo, hoy hablamos de puro logos, es decir, un montón de ideas que deben encarnarse en un sujeto para hacer así una estética de la existencia. Es decir, necesitamos de cierta manera aceptar ese rigor. ¿Qué hacer contra esas culpabilidades? Porque las culpabilidades nos las devuelves el otro, nos las devuelves la mamá, nos las devuelves el jefe, nos las devuelve el número de citaciones que ya no tendríamos, nos las devuelve un montón de elementos externos. Es aceptar eso. Como le dije ahorita a la profesora Diana, hay que aceptar esa violencia que recae sobre nuestros cuerpos, porque todas las puertas nos van a empezar a ser cerradas. Las puertas del mercado solo están abiertas a sujetos veloces. La pregunta es, ¿ustedes están, no sé, tienen la capacidad, están en la condición de aceptar no ser un homo economicus, no ser alguien para el mercado? ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién tiene la valentía para eso? Darse un nuevo ser, devenir otro, implica eso, que le cierren ciertas puertas. Hay culturas en donde las puertas cuando se cierran no han importado. Por ejemplo, los estoicos. Los estoicos, a diferencia de los griegos, dijeron,
no, a mí no me interesa nada de lo político, ni tener influencias sociales, porque los griegos sí querían gobernarse a sí mismos para poder gobernar a otros, es decir, para estar en la polis con cierto poder, pero los romanos y los estoicos llegan y dicen, no, un momentico, a mí no me interesa tener poder en la polis, a mí me interesa gobernarme a mí mismo y ya, estar bien conmigo mismo y ya, hacer una vida buena, una vida bonita, despegado de todos esos discursos que vienen de la sociedad. ¿Quién podría pensar estoicamente hoy? ¿Quién podría decir que no le interesa el poder, que no le interesa tener una posición dentro de las ciencias sociales o dentro del trabajo, de lo que hagan? Es algo muy teso, Joseph, pero ahí queda la pregunta. Vale, perfecto. Mil gracias. Con gusto. Profe, ¿cómo vas? Jairo, ¿qué más, hermano? Bien, hermano, te he encantado con tu exposición. Sus clases para mí siempre son un deleite. Profe, ¿es el Gracias, tiempo algo propio de la naturaleza de las cosas? No lo es, pienso yo, ni algo estructural del universo y por tanto el tiempo no es real. El tiempo es algo cultural que cambia y que muta, y es un poco la interpretación que uno podría hacer de esa exposición que usted hace de visiones de diferentes estadios de la historia. Entonces, uno puede decir que estamos ante un cambio radical de la lógica y del lenguaje, donde el individuo debe abandonar las interpretaciones e ideas del mundo al que está acostumbrado, ya que cada momento tiene un mundo de apariencias y de hechos que permiten identificar una realidad particular. Es que uno va viendo cómo cada momento histórico nos va dando unas visiones distintas. Entonces, los tradicionales conceptos, por ejemplo, de espacio, tiempo, energía, materia, precisamente terminan siendo dogmas y tabúes que regulan y definen las realidades humanas. Entonces, cuando uno se aventura a reflexionar sobre eso, pues viene cayendo mucho en esto que venimos hablando en clase de la no existencia de una verdad absoluta y de un mundo de realidades muy amplio, ¿no? Sí, así es, Jairo. Con el pensamiento de Kant y de otros críticos, sabemos que no podemos definir eso que se dice que es el noúmeno, o el mismo psicoanálisis, eso de lo real. Es decir, son cosas que nosotros nos convertimos de cierta manera en alfareros de la realidad, que producimos los objetos sociales, los fenómenos sociales a nuestro amaño. Yo creo que eso es lo que nosotros hacemos. El problema del conocimiento no tiene que ver con los objetos, sino con el sujeto. Nosotros como sujetos dotamos al tiempo, dotamos a los procesos de formas, porque las cosas en sí mismas no son nada, ¿cierto? Lo conocemos desde el socioconstruccionismo. Si yo doy un montón de definiciones sobre algo y si quito y desaparezco todos los dispositivos de enunciación de esos objetos, si quito todas las comunidades lingüísticas desde las cuales se habla, ¿qué queda? ¿Qué queda? Pues, no sé, una existencia muda, un objeto mudo. Los objetos, el noúmeno en realidad es mudo. ¿Quién le pone voz? Nosotros, y nosotros somos los que le ponemos forma al tiempo. El asunto es qué forma. Esa forma es negociada. ¿Será que el tiempo que pasa en nuestras universidades a nosotros nos citan y nos dicen, venga, reunámonos para establecer la forma del tiempo, un tiempo colectivo, venga y establezcamos entre todos ustedes qué tiempo necesitan, por ejemplo, para investigar, a qué horas les gustaría llegar al trabajo, ustedes qué tiempo consideran que deberían ser las clases? No, esos tiempos siempre entran como algo muy duro, como algo que no es flexible, y ese es precisamente el tiempo lineal que nosotros nos inventamos, pero hay otras formas, podemos hacer otras formas. Yo creo que ahí está nuestra creatividad y nuestra resistencia. Esas resistencias deberíamos seguir haciéndolas. Muchas veces empiezan así, empiezan desde el logos, desde la conversación.
desde simplemente hablar, desde denunciar, pero cómo empezamos a materializar eso en nuestras vidas, aunque sea los domingos, aunque sea en los espacios después de clase. Yo creo que eso va dejando aguijones, y esos aguijones de pensar otras temporalidades pueden quedar en nosotros, y con el tiempo, algún día nosotros llegar y decir, uff, no, me salgo de todos estos tiempos violentos en los que me he metido, no quiero nada más de esto, aunque me implique perder, aunque sea un nadie para la sociedad. Es posible. O quedarse tampoco está mal, pues si te quedas y nos quedamos replicando los mismos patrones temporales. Está bien, pero ahí queda entonces la pregunta abierta. Muchas gracias, Jairo, por esa pregunta y ese comentario que haces. Muy bien, pues muchas gracias, Alex. No sé si hay algún comentario más. Estamos sobre el tiempo. Habíamos acordado más o menos 1 hora y media. Entonces, ustedes mandan. Solo sobre, por ejemplo, volviendo otra vez al tema de ser otro en el tiempo, ¿qué relación guarda, por ejemplo, la forma de transformar la realidad, o sea, a lo mejor en un tono marxista, con respecto al tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, allí creo que ya se trata más bien como de una interferencia en el otro, en el que ya es consciente o racional del tiempo, para vincularse con el otro, ¿no? O sea, ¿cómo compartimos esta lentitud con nosotros? Y, por ejemplo, haciendo hincapié, por ejemplo, en el comentario anterior de cómo estas separaciones de clase que tenemos sobre nuestros aspectos profesionales, sea yo un trabajador, sea un universitario, etcétera. ¿Cómo se podría articular una especie de resistencia con los otros bajo este argumento de la lentitud o de aminorar el tiempo, la velocidad del tiempo? Y mira, en las ciencias sociales yo he encontrado dos grandes respuestas a eso. Como tú mencionas, una es la respuesta marxista. Y en la respuesta marxista a mí todavía no me convence mucho, porque es como de un momento a otro negar un gobierno a través de ciertas vías para constituir, por ejemplo, otras formas del tiempo, otras formas de la democracia, otras formas políticas. Por ejemplo, eso lo va a cuestionar mucho Kant. Kant llega y dice, cuando habla de la ilustración y que lo retoma Foucault, uy, no, él dice, no, yo no confío que la revolución sea la vía para que los hombres ilustren. No, esa no es. ¿Cuál es la vía? Y la vía, los dos la ponen en la subjetividad. Es decir, primero es necesario un espacio de la intimidad en donde se reflexiona el tiempo, donde uno mira todo lo que el tiempo ha producido en uno, cómo causa violencias, y después de esa hermenéutica que uno haga de sí, de esa forma en que lo habita el tiempo a uno, de encontrar los daños que le hace, la infelicidad que le causa, porque esos marcos temporales son una máquina de infelicidad para muchos. El asunto es que eso no puede quedarse en ese lugar privado, porque no se trata tampoco de un solipsismo, de un subjetivismo, como muchas veces se acusa a Foucault, sino que ese poder que yo encuentro dentro de mí después se debe articular como potestas. Es decir, de articular, de establecer tejidos comunes, unos tejidos comunes primero que no están muy institucionalizados, sino que pasan por habitar el lugar donde tomamos el café, donde tomamos la cerveza, donde compartimos en nuestra cotidianidad fuera de la institución, pero después también cómo se articula eso
ya los espacios, por ejemplo, de resistencia, de movilización, y cómo de la movilización se puede llevar después a las instituciones. Entonces creo que hay que invertir el sentido de las resistencias, porque siempre se ha creído que el principio de las resistencias es derrocar algo a través de la unión, de las masas, de los sujetos, tumbar las políticas temporales, como si eso se hiciera de un momento, de una forma espontánea, como si todos quisieran nuevas formas del tiempo, pero no. Yo creo que primero tenemos el espacio de la intimidad. Yo considero que es así. Y ese espacio de la intimidad luego se comparte con otros. Y ahí es que se van creando esas protestas. Eso es lo que tengo por decir, compañero. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues entonces, en este momento ya estamos en el punto en donde yo le entregaría al doctor Edwin Alexander su constancia por su participación como conferencista, y ahora vía remota, pues lo que haremos será enviársela por correo. Espero que no demasiado lentamente llegue la constancia, y pues agradecer mucho su participación e invitarlos a la tercera conferencia. Ya estaremos haciendo la difusión de la misma en el primer viernes de noviembre. Es también de la Universidad Cooperativa de Colombia, y es este esfuerzo por establecer este vínculo entre el posgrado de Psicología Social de la UAM Iztapalapa y la Universidad Cooperativa de Colombia, en vías de un posible convenio con la maestra Ángela Martínez. Entonces, pues, si no hay ningún otro comentario, hasta aquí llegaríamos. Muchas gracias a todos. Les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a todos los que estuvieron aquí, compartimos, con los que conversamos. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias.